prácticamente no se va a exportar petróleo. Todo va a ser para el consumo interno. México le declara la guerra económica a Estados Unidos. Esto es lo que va a pasar. El arma secreta de México que puede hundir a Texas. Imagina que un país corta de golpe el suministro de un recurso vital que mantiene funcionando la economía de su vecino. Ciudades enteras podrían paralizarse, industrias colapsarían y los precios se dispararían hasta niveles nunca vistos. Esto no es una película de ciencia ficción. Está sucediendo ahora mismo entre México y Estados Unidos. En 1973, los países árabes de la OPEP decidieron embargar el petróleo a las naciones occidentales que apoyaban a Israel. El resultado fue catastrófico. En Estados Unidos se formaron colas interminables en las gasolineras, el precio del combustible se cuadruplicó y la economía entró en recesión. Hoy, 50 años después, México está haciendo algo similar al suspender de manera abrupta el envío de 600,000 barriles diarios de crudo a las refinerías de Texas. Pero hay una diferencia crucial. Mientras el embargo árabe afectó a todo el mundo, esta vez el golpe es quirúrgico. Texas depende tanto del petróleo mexicano que representa el 20% de todo su suministro. Sin él, sus refinerías, las más grandes de Estados Unidos, comenzarán a paralizarse en cuestión de semanas. La historia nos enseña que cuando un país controla recursos estratégicos, tiene en sus manos un poder que va más allá de lo económico. México acaba de demostrar que no es el socio débil que muchos creían, sino un actor capaz de mover las piezas del tablero energético mundial. El efecto dominó. Cuando Texas estornuda, Estados Unidos se resfría. Texas no es un estado cualquiera. Si fuera un país independiente, tendría la 10ª economía más grande del mundo. Pero ahora mismo, su motor económico está a punto de apagarse porque México le cortó el suministro de crudo ligero, un tipo de petróleo que es imposible de reemplazar. En 2021, cuando una tormenta invernal paralizó Texas, las consecuencias se sintieron en todo Estados Unidos. Fábricas de automóviles en Michigan tuvieron que cerrar porque faltaban componentes electrónicos fabricados en Texas. Los precios del gas natural se dispararon afectando a consumidores desde Nueva York hasta California. Hoy el escenario es aún más grave. Las refinerías texanas procesan no solo combustible para el estado, sino para gran parte del país. Sin el crudo ligero mexicano, que es ideal para producir gasolina y diésel, estas instalaciones están operando al 60% de su capacidad. Empresas como ExxonMobil y Chevron ya han perdido el 12% de su valor en bolsa, pero esto es solo el comienzo. Los expertos calculan que si la situación continúa, en 25 días, Texas podría declarar emergencia energética. Imagina las consecuencias. Aeropuertos sin combustible para aviones, camiones de carga varados en las carreteras y lo peor, apagones masivos porque muchas plantas eléctricas dependen del gas asociado al petróleo. En el mundo globalizado las crisis ya no son locales. Lo que pasa en Texas no se queda en Texas. México acaba de presionar el botón que puede desencadenar una reacción en cadena en toda la economía estadounidense. La bomba de tiempo del diésel. ¿Por qué todos pagaremos las consecuencias? Hay un número mágico que debería preocuparte. 6.74. Es el precio por galón que está alcanzando el diésel en algunas partes de Estados Unidos. Pero esto es solo el principio. Cuando el diésel se vuelve caro, absolutamente todo se encarece. Y México acaba de apretar el gatillo de esta bomba de tiempo económica. Cuando el petróleo marcó récords de precio en 2008, el costo del transporte de mercancías se elevó drásticamente, provocando un aumento del 15% en los precios de los alimentos en solo 6 meses. La situación se repite, pero con un riesgo añadido. No es únicamente la subida de precios, sino que el suministro mismo está en peligro. El diésel es la sangre invisible de la economía.
mueve los camiones que transportan el 70% de toda la carga en Estados Unidos. Desde los vegetales en tu supermercado hasta las piezas que usan las fábricas, todo depende de este combustible. Ahora piensa esto, un transportista que antes gastaba $700 en diésel para un viaje de Texas a California, ahora está pagando más de $1,200. Esos costos extra no los absorben las empresas, los terminamos pagando todos en el precio final de los productos. Pero hay algo aún más grave. Si las refinerías de Texas siguen sin recibir crudo mexicano, podríamos ver desabastecimiento real de diésel. Eso significaría estantes vacíos en los supermercados, medicinas que no llegan a las farmacias y hasta problemas para mantener funcionando los generadores de emergencia en hospitales. Las guerras comerciales del siglo XXI no se miden en balas o misiles, sino en contenedores que no llegan a su destino y precios que se disparan sin control. México acaba de demostrar que en esta nueva guerra tiene las armas para causar un daño económico masivo. El contraataque de México, litio, plata y la guerra tecnológica. ¿Qué tienen en común tu teléfono inteligente, tu computadora y los autos eléctricos del futuro? Todos dependen de minerales críticos que México acaba de dejar de exportar a Estados Unidos, y esto podría paralizar la industria tecnológica norteamericana. En 2010, China redujo drásticamente sus exportaciones de tierras raras a Japón durante un conflicto diplomático. El resultado fue inmediato. Fábricas de electrónicos niponas tuvieron que reducir producción y los precios de estos minerales se dispararon un 600%. Hoy, México está aplicando una estrategia similar pero con mayor impacto, porque Estados Unidos importa el 80% de su plata y el 35% de su cobre desde nuestro país. El caso más dramático es el litio. Este oro blanco es esencial para baterías de vehículos eléctricos y México posee una de las mayores reservas del mundo. Empresas como Tesla dependen completamente de estos suministros para mantener sus líneas de producción. El problema ya llegó a Texas. Musk confirma que sus líneas de producción están sintiendo el impacto de la falta de suministros mexicanos. Pero hay un dato más alarmante. El Departamento de Defensa de Estados Unidos clasifica 35 minerales como críticos para la seguridad nacional, y México es proveedor principal de 7 de ellos. Sin estos insumos, no solo se frena la producción de iPhones, sino también sistemas de defensa, satélites y equipos médicos de última generación. En la nueva guerra económica, los recursos minerales son tan estratégicos como lo fue el petróleo en el siglo XX. México acaba de demostrar que controla las llaves de la industria tecnológica y militar estadounidense. La respuesta de Estados Unidos: ¿ejército o negociación? La Casa Blanca tiene un protocolo secreto para cuando falla el suministro de recursos estratégicos, y estamos a punto de descubrir si Donald Trump lo activará contra México. Esto ya pasó antes, y el resultado cambió el mapa de Medio Oriente para siempre. En 1990, cuando Irak invadió Kuwait controlando el 20% del petróleo mundial, Estados Unidos respondió con la Operación Tormenta del Desierto. Hoy, México ha cortado un porcentaje similar del suministro energético estadounidense. Y hay señales preocupantes. El gobernador de Texas ha movilizado a la Guardia Nacional hacia la frontera, supuestamente para proteger infraestructura crítica. Documentos desclasificados revelan que el Pentágono tiene planes de contingencia para asegurar suministros energéticos en caso de crisis. El más polémico es el Plan Azteca, que contempla el despliegue rápido de fuerzas especiales para proteger pozos petroleros en el Golfo de México. Analistas militares advierten que estamos en el nivel 3 de alerta de 5 posibles. Mientras tanto, en Washington crece la presión. En un movimiento sin precedentes, el máximo responsable de energía ha reunido esta madrugada a los 7 gigantes del petróleo. ¿Qué está pasando realmente? La última vez que ocurrió algo similar fue antes de la invasión a Irak en 2003.
La gran pregunta es, ¿optarán por la fuerza militar o por la negociación? Cuando fallan las armas económicas, los países poderosos recurren a las armas tradicionales. México está jugando un juego peligroso al desafiar a la superpotencia energética que históricamente ha resuelto estos conflictos con intervenciones militares. El gran perdedor. ¿Quién caerá primero? Hay una regla no escrita en las guerras comerciales. Siempre hay un momento en que el dolor económico se vuelve insoportable para ambos bandos. La pregunta crucial es, ¿quién aguantará más tiempo, México o Estados Unidos? En 2018, cuando China y Estados Unidos iniciaron su guerra comercial, muchos predijeron que Pekín caería primero. Pero ocurrió lo contrario. Los agricultores estadounidenses acumularon pérdidas billonarias, llevando al gobierno a implementar rescates masivos. Hoy, México parece estar en la posición de China. Tiene reservas de divisas récord, más de 200,000 millones de dólares, y una economía menos dependiente de las exportaciones que hace 20 años. Pero hay un factor decisivo: el tiempo. Analistas del FMI calculan que Estados Unidos podría soportar esta crisis 4 meses antes de que su PIB caiga un 5%, dejando 11 millones sin trabajo. México, por su parte, enfrentaría presiones brutales. El peso ya se ha depreciado un 15% y las remesas vitales para la economía podrían reducirse drásticamente. Ciudadanos y empresarios. Tenemos exactamente 72 horas antes de que las refinerías de Houston lleguen al punto crítico. A partir del 2 de abril, con solo el 50% de capacidad operativa, cada gota de combustible deberá racionalizarse. Ese día, el gobierno estadounidense deberá decidir entre ceder o escalar el conflicto. Mientras tanto, barcos tanque mexicanos ya están cambiando su rumbo hacia Asia, donde China ha ofrecido comprar todo el crudo disponible. Las guerras comerciales modernas son pruebas de resistencia donde gana quien tenga mayor capacidad de sufrimiento económico. México ha demostrado poder asestar golpes dolorosos, pero el verdadero desafío será mantener la posición cuando las consecuencias se sientan en el bolsillo de los ciudadanos. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. Así ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Además, si llegaste al final del video, responde la siguiente pregunta. ¿Crees que México debería mantener su postura aunque esto genere dificultades económicas para su propia población? Te leo en los comentarios.